Hay momentos en los que no basta con una palabra de aliento, momentos donde el alma necesita algo más que ánimo, necesita confirmación. ¿Te ha pasado que sientes dentro de ti una chispa, un talento, una sensibilidad especial, pero aún así dudas? Como si algo dentro de ti gritara, tienes un don, pero la vida, las circunstancias o incluso tu propio miedo respondieran en silencio. ¿Y si no es suficiente? Si estás aquí, es porque hay algo en ti que sigue esperando esa confirmación que disipe las dudas. Y no es casualidad que justo hoy, en medio de todo, llegaste a este mensaje. Este no es un video más. No es un contenido más que se cruza por tu pantalla. Es una cita divina. Porque este mensaje no busca solamente hablarte de dones o habilidades. Busca tocar esa parte tuya que lleva tiempo callada, esa parte que se pregunta si lo que sientes realmente viene de Dios. ¿Tienes el don? Esta señal lo confirmará hoy. Así, directo al corazón. Porque hay respuestas que no llegan cuando tú quieres, sino cuando más lo necesitas. A veces, el don no se manifiesta con luces ni con aplausos. A veces, se manifiesta en el anhelo profundo de servir, en el deseo inexplicable de consolar, en esa fuerza que te impulsa a hablar cuando todos callan o a callar cuando todos gritan. Y sin embargo, ese mismo don puede verse nublado por años de comparación, de crítica, de pausas que se alargaron más de lo previsto. Tal vez lo descubriste en tu infancia, lo probaste en tu juventud, pero hoy lo tienes guardado. Y lo sientes, está allí, pero no sabes si sigue vivo. Dios no te ha olvidado. Él conoce la semilla que puso en ti, y lo más hermoso es que no solo sabe qué plantó, también sabe cuándo regar, cuándo podar y cuándo mostrar el fruto. Lo que estás a punto de escuchar no es una teoría, es una guía espiritual, una mano que te alcanza para decir, no estás equivocado. Sí, ese don es real. Y sí, hay una señal que lo confirmará hoy. Pero antes de seguir, te pido algo desde lo más profundo. Si esta introducción ya tocó tu corazón, si sentiste que no llegaste aquí por accidente, suscríbete al canal. Hazlo no solo para recibir más palabras como esta, sino para caminar acompañado en esta travesía de fe. Porque en este espacio, cada mensaje es una llama que busca avivar lo que tú creías apagado. Hoy no es un día más. Hoy puede ser el día en que esa duda que tanto te pesa se transforme en certeza. Así que abre bien el alma, silencia un poco el ruido externo y escucha con el corazón. Porque cuando Dios quiere confirmar algo, lo hace de maneras que nadie puede ignorar. Y sí, si aún te preguntas si tienes un don, sigue aquí. Porque esta palabra es la señal que estabas esperando. Es posible que hayas guardado tu don en silencio por miedo a hacerlo mal. Te entiendo bien, porque muchas veces el temor se disfraza de prudencia y hace que tu llama interior titubee. Ese miedo a malgastar tu llamado, a que tu chispa no sea suficiente, puede encender una sombra que frena tu avance. Esa sombra te susurra que quizás deberías esperar un poco más, prepararte un poco más, brillar un poco menos. Y mientras tú reflexionas, tu don se enfría. Sin embargo, la Biblia nos ofrece una lección renovada sobre este temor camuflado. Jesús contó la parábola de los talentos y criticó al siervo prudente que decidió enterrar su don por miedo. No fue reprendido por falta de habilidad, sino por falta de fe en utilizarla. Aquella semilla enterrada no cumplió su propósito. Esto nos deja una enseñanza poderosa. A veces, proteger lo que tenemos es precisamente lo que impide multiplicarlo. Porque Dios no quiere que te conformes con un don escondido. Quiere que lo veas brillar con toda su capacidad. Te invito a un ejercicio práctico. Identifica algo pequeño que puedas hacer hoy con tu don. Si se trata de escribir, escribe una frase que hable de esperanza. Si cantas, canta una canción para alguien que lo necesite, aunque sea en tu casa. Si tu don es escuchar, regala tu atención plena a alguien que vive en tu entorno. No tiene que ser espectacular, solo genuino, porque la fe no exige impacto mundial, solo pide un primer paso.
un acto soñado desde tu interior que dé vida a esa luz que te fue dada. Frente a ese temor, surge también un espejo peligroso, el del silencio que paraliza. Si no actúas, tu talento queda encerrado. Y en ese ecosistema silencioso, las dudas crecen. ¿Y si las dudas hubieran sido semillas de validación? Hoy te digo con ternura, el primer paso importa más que el escenario. Lo que viene después depende de que hayas abierto las manos y dejado fluir lo que Dios sembró en ti. Piensa por un momento en una pequeña vela encendida en un salón oscuro. Su luz no combate la oscuridad completa, pero logra iluminar un rincón. Eso es suficiente. Basta con que esa chispa, aunque pequeña, cumpla su función y despierte otra luz. Tu don no necesita aplausos, necesita valentía, necesita movimiento, necesita ser visible aunque no tengas todo resuelto. Porque cuando eliges actuar, autorizas a Dios a multiplicar lo que apenas comenzaste a ofrecer. Si quieres profundizar en este paso que puede cambiar tu historia, te invito a compartir en los comentarios qué acción mínima vas a dar con tu don hoy. Así estarás declarando a viva voz tu compromiso con lo que Dios puso en ti y formarás parte de esta comunidad que cree que el don no se guarda, se comparte. Esta es la entrada a un camino de descubrimiento, porque mientras más usas lo que Dios puso, más claro queda su propósito en tu vida. Y tu don, lejos de perderse, se convierte en mano amiga para otros, semilla que trasciende la propia vida y fruto que alimenta el corazón de quien lo recibe. A veces creemos que los dones florecen en terrenos fáciles, pero lo cierto es que muchas veces Dios los moldea en el silencio de la prueba. Hay momentos en que te sientes dentro de una cueva, como si la vida se hubiera detenido y el cielo no te respondiera. Te preguntas si realmente tienes lo necesario, si tu capacidad basta, si tu llamado era real. Es en esa cueva donde nace el discernimiento más puro, y aunque parezca el final, puede ser justo el punto donde tu don empieza a adquirir forma verdadera. Daniel fue llevado a una cueva por su fidelidad. No estaba allí por error, ni por haber hecho algo mal, sino precisamente por mantenerse firme en lo que creía. En ese encierro donde las fieras aguardaban y el silencio gritaba más que cualquier multitud, algo sobrenatural ocurrió. Dios envió ángeles. Daniel salió ileso, pero no solo físicamente. Su testimonio fue elevado. Su fe se convirtió en un faro. Y su don, el de interpretar sueños, discernir y liderar con sabiduría, quedó más visible que nunca. Quizá tú también estás en una cueva emocional, un tiempo de encierro, de dudas, de luchas internas que parecen silenciar tu potencial. Pero esa presión que sientes, ese aparente abandono, no es un castigo, es un campo de entrenamiento, porque los diamantes se forman bajo presión, y tu don, al igual que el de Daniel, se fortalece cuando todo a tu alrededor parece cerrarse. Recuerda esta verdad transformadora. La presión externa no invalida tu llamado, lo perfecciona. En esos momentos donde nadie aplaude, donde todo parece en pausa, es donde el cielo está obrando silenciosamente. Porque tu valor no se mide por la actividad externa, sino por la fe que sostienes cuando todo lo demás se apaga. Quiero compartirte una historia real que refleja este principio. María es enfermera en un hospital público. Durante la pandemia, su tarea se volvió más pesada, más dolorosa. Pero en medio del cansancio, descubrió algo que no había notado antes. Su verdadera vocación no era solo asistir físicamente, sino acompañar espiritualmente. Oraba en silencio por cada paciente. Susurraba palabras de paz a quienes no podían recibir visitas. Y así, en la cueva de una crisis mundial, nació la claridad de su don pastoral. Hoy te invito a una visualización sencilla. Cierra los ojos por un momento e imagina tu propia cueva. Ese lugar donde te sientes solo, confundido, sin respuestas. Ahora imagina una luz que entra por una grieta. Esa luz es la mano de Dios que entra no para sacarte aún, sino para fortalecerte allí. Siente que Él te dice, todavía no termina, pero ya estás siendo preparado. Porque sí,
Hay dones que se activan en medio de la celebración, pero hay otros que solo nacen entre lágrimas. Y los más profundos, los que sanan, los que inspiran, los que transforman, muchas veces son aquellos que se forjan justo cuando sientes que ya no puedes más. Ese es el verdadero milagro. Hay un impulso en el corazón humano que nos lleva a correr tras lo que nos emociona. Esa chispa, ese entusiasmo inicial que sentimos cuando algo nos conmueve, parece una señal segura de que hemos encontrado nuestro camino. Pero lo que pocos dicen es que la pasión, por sí sola, no siempre es suficiente para sostener un propósito. Puede ser poderosa, sí, pero también puede ser engañosa si no está anclada en dirección divina. Porque no todo lo que nos emociona nos edifica, no todo lo que nos entusiasma nos transforma. ¿Cuántas veces has sentido una fuerte atracción por algo, un proyecto, una causa, una idea, y poco después descubres que era solo una llamarada? Esa energía inicial se desvanece y te preguntas, ¿acaso me equivoqué? ¿Será que confundí mi llamado? No estás solo. Muchos creyentes apasionados han tropezado con esta confusión, han creído que el fuego del momento es señal suficiente para actuar, sin antes consultar al Creador del fuego. La Escritura nos muestra algo profundo en esto. Jesús no fue llevado por emoción al desierto, fue guiado por el Espíritu, Mateo 4:1. Y allí, en la soledad, fue probado antes de comenzar su ministerio público. Eso nos revela que antes de cualquier manifestación exterior, debe haber una validación interior. El propósito no se mide por cuánto arde al inicio, sino por cuánto permanece en el silencio, en la espera, en la prueba. La ciencia también confirma esta diferencia. La dopamina, hormona del placer instantáneo, se activa con logros inmediatos y reconocimiento. Pero la oxitocina, asociada al servicio, a los lazos profundos y al amor genuino, surge del compromiso prolongado. En términos espirituales, la dopamina te enciende, la oxitocina te sostiene. Y tu don necesita ambas, pero principalmente la que nace del propósito. Por eso, antes de correr tras esa nueva idea que enciende tu corazón, haz una pausa. Haz una pregunta que lo cambia todo. ¿A quién estoy sirviendo con esto? Escríbela, repítela, medítala, porque si lo que estás por hacer solo sirve para elevarte a ti, quizá no sea tu propósito. Pero si edifica a otros, aunque parezca pequeño, puede ser tu mayor semilla. No ignores ese eco interior que te habla con suavidad. No todo lo que brilla es oro, y no toda emoción intensa es señal divina. A veces, el verdadero llamado es más sereno, más continuo, más estable. No es una explosión, sino una llama que no se apaga, y esa llama, cuando es de Dios, arde sin consumirte. Te animo hoy a discernir entre lo que solo te entusiasma y lo que realmente transforma. Observa cómo se comporta tu corazón después del primer impulso. ¿Permanece la paz? ¿Hay claridad? ¿O solo queda confusión y cansancio? Recuerda, el propósito divino no te agota, te afirma. No te empuja con ansiedad, te guía con firmeza. Tu don no necesita espectáculo, necesita raíz. Y esa raíz solo crece cuando lo plantas no en la emoción pasajera, sino en la obediencia constante. Hay días en que todo parece demasiado ordinario, la rutina, el cansancio, los mismos rostros, las mismas tareas, y en medio de esa repetición, muchos corazones claman en silencio. Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no me hablas como a los antiguos profetas? ¿Dónde está esa señal que confirme mi camino? Sin embargo, lo que ignoramos es que el cielo tiene una voz distinta a la del mundo. No siempre retumba, a veces susurra. La historia del profeta Elías es un espejo de esta revelación. Huyó al desierto, agotado y temeroso, esperando encontrar a Dios en manifestaciones extraordinarias. Pero no fue en el viento recio, ni en el terremoto, ni en el fuego. Fue en un susurro apacible, 1 Reyes 19:11 al 12. En lo leve, lo callado, lo aparentemente insignificante. Ahí Dios habló. Y muchas veces es justo ahí donde también te está hablando a ti. ¿Te has fijado cómo un pensamiento te atraviesa mientras lavas los platos?
o cómo una frase en una canción oída al azar toca tu alma como respuesta precisa a tu oración, y ese momento en que tu hijo, sin saber nada, dice justo lo que necesitas escuchar. Esos no son accidentes, son altares cotidianos, momentos santos disfrazados de rutina, pero para escuchar hay que estar presente, para notar el susurro hay que apagar el ruido interior. Por eso te invito a comenzar tus mañanas con un simple gesto espiritual. Repite en tu mente, mientras haces café o te vistes: habla, Señor, que tu siervo escucha. No necesitas una hora, solo unos segundos de disponibilidad interior. Esa pequeña apertura puede volverse una puerta para lo eterno. Muchos creen que la confirmación divina llegará como un trueno. Pero la mayoría de las veces, Dios habla en la repetición del día, en el rostro del otro, en el trabajo hecho con amor, cuando sirves sin aplausos, cuando ayudas sin reconocimiento, cuando perseveras sin ver. Ahí se forma la señal más sólida, la fidelidad en lo oculto. Piensa hoy en esas tareas que te parecen irrelevantes. ¿Y si fueran tu altar? ¿Y si el Espíritu usara justamente eso, el acto de doblar la ropa, de conducir al trabajo, de cuidar a tu madre enferma, para hablarte con claridad nueva? Él no necesita grandeza para manifestarse, necesita tu disposición. Escribe hoy un pequeño versículo que resuene con tu don y repítelo en tu rutina. Tal vez, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. Colosenses 3:23. Pega ese recordatorio en tu espejo o en la pantalla de tu celular. Permite que lo ordinario se transforme en extraordinario cuando es iluminado por la fe. Tu altar no está lejos, está en lo simple. Y ese susurro que hoy parecía solo un pensamiento, quizás sea la voz de Dios dándote la confirmación que tanto pediste. A veces, el mayor obstáculo para ver tu don no es la falta de talento ni de oportunidades, es mirar demasiado a los lados, compararte silenciosamente con otros que brillan distinto, y ese acto aparentemente inofensivo se convierte en un espejo roto. Distorsiona tu reflejo, hiere tu identidad y debilita tu confianza. La comparación es uno de los saboteadores más sutiles del discernimiento espiritual. Quizás lo has sentido. Miras cómo otros predican, cantan, escriben, sanan, enseñan, consuelan. Y aunque en tu corazón sabes que tienes algo valioso, una vocecita susurra: no es suficiente, no es como ella, no brilla como él. Y poco a poco, lo que era una semilla se marchita por falta de aprecio propio. Pero lo que no ves es que ese don que Dios puso en ti no fue diseñado para competir, sino para completar. La palabra nos ofrece un ejemplo claro desde los primeros capítulos: Caín y Abel. Ambos ofrecieron a Dios lo que tenían. Pero cuando la ofrenda de Abel fue recibida con agrado, Caín se dejó consumir por la comparación. No vio su propio don, ni buscó mejorar su entrega. Se envenenó mirando al otro, y ese veneno lo llevó al dolor. No porque su don fuera menor, sino porque su corazón se desvió del propósito. Lo más doloroso de compararte es que robas tu energía creativa. En lugar de cultivar lo tuyo, te obsesionas por imitar, y lo que debía florecer se convierte en copia descolorida. Cada don tiene su clima, su luz, su temporada. Lo que brilla en otro puede ser sombra en ti si no es tu diseño, porque el Espíritu Santo reparte sus dones como quiere, para edificación común, no para rivalidad. 1 Corintios 12. Hoy te invito a romper ese espejo roto, a dejar de mirar tu valor con la medida ajena. ¿Sabías que admirar sin envidiar puede ser uno de los actos más sagrados? Puedes bendecir lo que otros hacen sin sentirte menos. De hecho, esa bendición puede desbloquear en ti la libertad para ser tú mismo. No todos son llamados a hablar en público. Algunos sanan con una mirada o un silencio acogedor. No todos pintan murales, pero hay quien pinta esperanza con su presencia. Haz hoy un ejercicio sanador. Escribe 3 cualidades o talentos que reconoces en ti. No tienen que ser enormes. Pueden ser tan simples como: sé escuchar, oro con sinceridad, transmito paz. Luego,
Agradece a Dios por esas luces. Y cada vez que veas a alguien brillar, dite a ti mismo, su luz no apaga la mía. Somos parte del mismo cielo, porque como las estrellas, cada don tiene su órbita, su propósito, su intensidad. Y cuando todos cumplen su función, el cielo se ve completo. No te escondas porque alguien más brilla. No calles tu don porque alguien lo expresa diferente. No congeles tu alma por temer no estar a la altura. Hoy es el día de recuperar tu reflejo limpio. Mira en el espejo de la gracia y verás a alguien amado, elegido, capacitado. Tu don no necesita aprobación ajena para ser real. Solo necesita que creas en él, que lo ofrezcas con humildad y que lo alimentes con gratitud. Tu camino no es compararse. Es avanzar con confianza sabiendo que Dios no comete errores. Él no se equivocó contigo. Y si Él te confió un don, es porque el mundo lo necesita, justo como tú lo llevas. Hay algo profundamente incómodo en tener un don y no verlo aún florecer. Esa tensión entre saber que fuiste llamado y sentir que tu llamado está en pausa, como si tu alma estuviera lista, pero el terreno no respondiera, como si tu corazón gritara, estoy aquí, pero el cielo pareciera susurrar, aún no. Y sin embargo, lo que no vemos es que esa pausa es un crisol, una prueba silenciosa que no detiene el don, sino que lo purifica. La espera no es castigo, es preparación. Así como el vino no se sirve justo después de ser prensado, tu don necesita tiempo para fermentar, madurar, transformarse en algo que no solo sea sabroso, sino que sostenga a otros. La Biblia está llena de procesos largos. José pasó años entre el pozo y el palacio. Moisés estuvo 40 años en el desierto antes de guiar a su pueblo. David fue ungido como rey cuando aún era pastor y esperó años hasta sentarse en el trono. ¿Por qué creemos que nuestro camino será diferente? Una de las causas más comunes de frustración espiritual es confundir rapidez con validación. Creemos que si no hay resultados visibles, entonces no somos lo suficientemente buenos, que el don está roto o que Dios se ha olvidado. Pero no es así. A veces lo más poderoso que puedes hacer por tu don es seguir cultivándolo en secreto, en la sombra, en silencio, como el alfarero que sigue dando forma cuando nadie mira. Un estudio sobre profesionales creativos reveló que muchos alcanzan su mejor expresión tras 10.000 horas de práctica. No es magia, es constancia. No es suerte, es formación. ¿Y si tu espera no fuera un retraso, sino el tiempo exacto en que Dios está fortaleciendo las raíces de tu propósito? ¿Y si cada día de aparente silencio fuera un día de instrucción interior? Aquí tienes una estrategia concreta. Agenda sesiones de espera activa. Bloquea 20 minutos para practicar tu don sin exigencias. Si cantas, canta. Si escribes, escribe. Si escuchas, escucha con más atención. Hazlo sin pensar en resultados. Hazlo como ofrenda, no como obligación, porque cada acto escondido es una semilla que un día brotará. Recuerda esta metáfora. El bambú japonés pasa años creciendo bajo tierra antes de asomar siquiera un brote, pero cuando lo hace, puede crecer metros en semanas, porque no creció de repente, creció en lo oculto. Así es tu don. Hoy parece estancado, pero un día, en el momento preciso, explotará en fruto y bendición. No te desesperes si otros parecen avanzar más rápido. No todos los relojes suenan al mismo tiempo, y el reloj de Dios no se adelanta ni se atrasa. Confía en el proceso. Abraza tu crisol, porque mientras tú esperas, Dios obra. Mientras tú dudas, Él moldea. Mientras tú guardas silencio, Él prepara la escena. Mañana quizás veas el primer brote. Pero hoy, tu fidelidad en la espera ya está escribiendo una historia. Una historia que no será solo tuya, sino testimonio para otros. No subestimes tu constancia, porque cuando llegue la hora, todo el cielo sabrá que tu don ha madurado. A veces, lo que más anhelamos no es una respuesta, sino una confirmación. Una chispa divina que diga, sí, este es tu camino. Sí,
Ese don que sientes arder en tu interior es real. Puede que hayas pedido esa señal en oraciones susurradas por la noche o en silencios profundos donde solo Dios escucha. Y aunque parezca que nada ha ocurrido, algo ha estado formándose a tu alrededor. Dios no siempre grita. A veces responde a través de ecos. Repeticiones sutiles que se cuelan en tus días, un comentario que se repite, una oportunidad inesperada, una frase que parece hablada para ti. Esas coincidencias que alteran tu ritmo y despiertan algo dentro de ti. Eso es lo que llamamos señal tangible. No es magia, es el lenguaje suave del cielo tocando tu historia. ¿Te ha pasado escuchar a alguien hablar y de repente sientes que lo dice directamente a ti, aunque no sepa nada de tu vida? ¿O leer una frase que resume exactamente lo que llevas semanas sintiendo? Esas son las huellas de Dios, una forma de decirte, estoy aquí, veo tu lucha, escuché tu clamor. En la Biblia, Juan el Bautista supo que su misión estaba cumplida al ver a Jesús acercarse y declarar, «He ahí el Cordero de Dios». No necesitó más argumentos. Su corazón reconoció la señal. Del mismo modo, tú reconocerás la tuya si estás atento. Pero si ignoras ese eco, si lo descartas como casualidad, corres el riesgo de volver a la duda, de aplazar lo que ya está listo para nacer. Una historia real puede inspirarte. Juan, un joven que se debatía entre seguir una carrera estable o dedicarse a enseñar la palabra. Oró durante meses pidiendo dirección. Un día, una mujer mayor se le acercó tras una reunión y le dijo, «No dejes de enseñar, lo haces con el fuego de quien fue llamado». Él nunca le había hablado de su dilema, pero esa frase fue su señal. Hoy, Juan enseña a cientos cada semana, porque creyó en ese eco. Tú también puedes hacerlo. Aquí tienes una instrucción clara. Hoy abre un cuaderno y escribe 3 ecos que hayas recibido últimamente. Puede ser una frase que te marcó, una idea que no te suelta, una persona que insiste en recordarte tu valor. Esas repeticiones no son casuales. Son el dedo de Dios apuntando a tu propósito. No tienes que esperar una visión grandiosa. Basta un destello, un susurro, un movimiento en tu espíritu que diga, esto es lo que debo hacer. La señal tangible no es para guiarte como GPS, sino para recordarte que no estás solo, que tu don tiene dirección, que tu historia tiene sentido. Haz un compromiso hoy. Presta atención. Despierta tus sentidos espirituales. Escribe lo que percibes y sobre todo actúa. Porque una señal confirmada sin acción es una bendición estancada, pero una señal obedecida se convierte en testimonio vivo. Una historia de fe que tocará a otros, como esta palabra hoy te toca a ti. Has llegado hasta aquí porque algo dentro de ti no se conforma con seguir como si nada pasara, porque sentías que había un don, una inquietud, un fuego que no sabías cómo nombrar y necesitabas una confirmación. Hoy, sin saber cómo, esta palabra ha sido esa señal, no por azar, no por coincidencia, sino porque el cielo mismo se encargó de traerte hasta aquí. No ignores lo que tu corazón sintió, el suspiro que soltaste, la lágrima que no esperabas, la imagen que se te quedó grabada. Todo eso es parte de una verdad mayor. Tienes un don, y Dios está empezando a mostrarte cómo usarlo. No estás perdido, no estás a oscuras. Hay un camino delante de ti que empieza a dibujarse justo cuando decides creer que esta señal es real. Hoy se marca una diferencia en tu historia, porque no solo recibiste una respuesta, también recibiste una misión, y aunque la voz de la duda aún quiera hablar, hay algo más fuerte en ti. La certeza de que fuiste llamado a algo que va más allá de ti mismo. Tu don no es un adorno, es una herramienta divina para traer luz, consuelo y esperanza. Pero atención, esta palabra no es el final del proceso, es el inicio. El verdadero cambio ocurre cuando transformas esta emoción en acción, cuando compartes lo que recibiste, cuando te atreves a usar tu voz, tu talento, tu sensibilidad, incluso si tiemblas al hacerlo, porque el poder no está en tu fuerza, sino en tu disposición. Hazlo sencillo, hoy mismo. Da un paso pequeño pero valiente.
Comparte con alguien esta señal que recibiste. Díselo a alguien: hoy confirmé que tengo un don, y empieza a actuar desde ahí. Escribe una frase que te inspire, crea algo con tus manos, sirve a alguien con lo que tienes. Ese acto, por mínimo que parezca, es una semilla de propósito plantada con fe. Y si alguna parte de ti aún se pregunta, ¿será que esto era para mí? La respuesta es sí, porque el Espíritu de Dios no falla en su tiempo. Él responde justo cuando más lo necesitas. Esta palabra llegó hoy por ti, para ti, contigo en mente. Y si tocó tu alma, si encendió algo que creías apagado, entonces esta señal ya cumplió su propósito. No dejes que pase sin dejar huella. Guarda esta palabra como se guarda una promesa. Escríbela, repítela, regresa a ella cuando sientas que te falta dirección. Porque cada vez que vuelvas, encontrarás una nueva capa de verdad, una nueva chispa que te recordará quién eres y por qué estás aquí. Y si esta voz te abrazó, si este mensaje tocó algo que nadie más ve, entonces suscríbete al canal, no para sumar un número más, sino para estar en un lugar donde Dios sigue hablando, donde cada mensaje es un eco del cielo, donde tu fe se fortalece y tu don se afirma. Únete a esta comunidad de almas que escuchan, sienten y creen. Recuerda, hoy conviertes la duda en certeza y tu don en bendición para otros.